Excelente día para nuestros oyentes de la 104.1, aquí aprendiendo Biblia sin religión, nuestro programa de los sábados a las 8 de la mañana, recuerden, es la única emisión que tenemos en este dial. Continuamos con nuestro programa Ansiedad. La semana pasada iniciamos, donde contamos cada uno de nosotros qué nos produce ansiedad, cómo hemos manejado la ansiedad en diferentes momentos de nuestra vida, cada uno compartió su historia. Y sé que muchos quedaron ansiosos para el programa de hoy porque hoy les vamos a hablar qué dice el Señor Jesucristo, qué dice el Espíritu Santo en su palabra. Empezaron, por ejemplo, los ansiosos ya a llamar, ya empezaron a decir quiero las soluciones, que nos tengan un poquito de paciencia, que ya les vamos a empezar a hablar. Lo que les queremos decir es que, por favor, pendientes de este programa, compártanlo a otras personas que ustedes sepan que también están pasando por momentos de ansiedad. Hoy vamos a mirar qué nos dice el Espíritu Santo en su palabra, las Escrituras o la Biblia, como lo conocemos la mayoría de las personas, para poder bajarle a la ansiedad, para poder tener un poco de calma. Un saludo para todo el equipo, a Mam, Mauricio, Albanur y doctora Vilma, pero antes de empezar, quiero darle un saludito a algunos oyentes, sabemos que son muchos, nos escriben de muchas partes del mundo, nos escriben desde Argentina, China, Ecuador, nos escriben desde Perú, México y muchos también de aquí de Colombia, de Pereira. No podría darle saludos a todos, trato de tomar un poquito de apuntes de quienes nos dejan mensajes específicos en el chat del canal de YouTube Aprendiendo Biblia. Entonces un saludo para Carol Yemuna, Alberto Ledesma, Damaris Quintero, Rafael Portillo, Rocío Campo y por favor a todos los demás que están ahí pendientes cada sábado, un abrazo muy afectuoso de nuestra parte. Gracias porque por ustedes hacemos este programa y porque en la medida que ustedes lo comparten a otros, le dan me gusta, pues este programa se hace viral a otras personas, le llegan muchas más que nosotros no podemos llegar, digámoslo de esta manera. Entonces, gracias por el aporte que ustedes le dan a la corporación para que esta palabra se extienda al mundo entero. Ahora sí, doctora Vilma, buenos días. Buenos días a todos los oyentes y un saludo muy especial. Tienen ustedes contacto, pero también me entero y nosotros nos enteramos de los comentarios, de las preguntas. Nos interesa muchísimo que nos escriban, se comuniquen con nosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta y más si es sobre qué dice la Biblia referente a. Entonces, también hoy nuestro programa tendrá referencias de el Espíritu Santo que nos dejó por escrito en su texto llamado la Escritura o la Biblia. Esto es nuestro referente. Nosotros sabemos de que este Dios ama al ser humano, se preocupa por el ser humano, tanto el Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, no nos han abandonado, está preocupado por usted, figúrese, pero Él no sufre de ansiedad, porque Dios, y Él sabe cómo resolver cada situación, cómo ayudarlo a usted, cómo acompañarlo a usted. Crea usted o no crea en Él. Eso es sumamente importante. El creer, en conocerlos, confiar y creer en ellos nos beneficia a nosotros, pero ellos nos ayudan aunque usted no crea en ellos, no los conozca, está pendiente de usted. Hay alguien y hay 3 personas muy pendientes de usted. Ah, pero es que somos tantos. Es que este Dios, cada uno de ellos es Dios. Tienen esa capacidad de estar pendiente de cada uno de los 8.000 millones, aunque usted no lo conozca a nadie. Usted en un momento dado sufre de ansiedad y angustia porque a usted no le importa a nadie. Pues sepa de una vez que le importa a 3 personas y cada uno de ellos es Dios. Cada uno de ellos lo ama, quiere solucionarle sus problemas. Entre otras cosas, es el que puede solucionar los problemas. Pero nosotros hemos ya aprendiendo de que no son las circunstancias externas que le producen ansiedad. Nosotros siempre, por eso, no es conveniente buscar soluciones externas. Personas que no tener trabajo le produce ansiedad. No tener dinero produce ansiedad. Pero comienzan a tener trabajo y entonces el trabajo les produce ansiedad y angustia. Comienzan a tener dinero y comienza la preocupación de que lo van a secuestrar, de que se le va a acabar, de que cómo invertir, y entonces comienza la angustia. Y termina aún diciendo, bueno, y yo con tanto dinero, y entonces me voy a morir.
Entonces, ¿cómo soluciono eso? Si a mí lo que me preocupaba era que no tenía dinero para solucionar los problemas y se encuentra con el amigo que le dice, mijo, todos nos vamos a morir y de algo nos tenemos que morir y el dinero no te va a servir. Usted se puede imaginar cómo queda esa persona en el grado de angustia y de ansiedad a buscar una solución de cómo no se muere. Y nos hemos inventado que nos congelamos, que yo no sé qué más, que nos petrificamos y a lo largo de la humanidad hemos tratado de encontrar las soluciones externas a esta situación que no es lo que nos produce ansiedad. Por eso la semana pasada no era por angustiarnos, ni ponerlos ansiosos, ni dejarlos ahí como algunos me dijeron, nos dejaste colgados de la brocha, nos dejaron aquí con nuestra ansiedad y yo toda la semana nos dijeron que nos quedáramos quietos y nosotros cómo íbamos a quedar quietos en esa ansiedad. Pero cuando me quedé quieto, cuando me retumbaban las palabras, alguien me decía ayer, me retumbaba, quédense quietos, quédense quietos, quédense quietos. Y en medio de esa ansiedad, de esa angustia que tenía un problema en el trabajo, me quedé quieto. Me quedé quieto, hice el esfuerzo y me quedé quieto. Comenzaron mi cerebro, sin pensar, pero mi cerebro pensando, a mostrarme las soluciones. En el trabajo había cometido ciertos errores que no veía por la preocupación, por la ansiedad, no veía los errores, pero los errores estaban ahí a luz vista. Cuando me quedé quieto, comencé a ver en qué me había equivocado. En un informe muy valioso, muy importante, en qué me había equivocado. Ya los vi, los corregí y el informe salió perfecto. Cuando me quedé quieto y cuando yo escuchaba las voces de ustedes, quédese quieto, cálmese, quédese quieto, no piense, no analice qué es lo que, analice, les dijimos, qué es lo que realmente le produce ansiedad. Miren que él no le estaba produciendo ansiedad ni se había dado cuenta de los errores que había cometido en el informe y se lo devolvían porque estaba malo, que estaba malo, que estaba malo. Cuando dejó de pensar en los errores, cuando dejó de pensar en la angustia de que iba a perder el trabajo y se quedó quieto, el mismo cerebro que ya lo había visto porque él había cometido los errores, visualizó los errores y los corrigió, que no los había visto. Hoy vamos a compartir y muchos nos han escrito, perdonen que la palabra a ustedes, los panelistas de este programa, muchos quedaron más angustiados diciendo, pues estas personas conocen al Señor Jesucristo, tienen una relación muy íntima con el Señor, y entonces yo pensé que no se angustiaban. Como una vez alguien, hace como unos 3 o 4 años, nos dijo, ay, yo pensé que ustedes nunca iban a morir físicamente. Entonces, el Señor no nos salvó de la muerte, no nos le dio vida. Entonces, al contrario, Él nos ha dado palabras y confiamos, lo conocemos y confiamos en Él. Nos ha dado una palabra verdadera, cierta, segura. Y el hecho de que ellos estén pendientes de nosotros, hay una palabra muy diciente. Aunque ustedes anden en valle de sombra de muerte, yo estaré con ustedes y les infundiré aliento y tranquilidad en valle de sombra de muerte. Pasarán por la muerte física, pero yo también estoy ahí. La mayoría de nosotros, por mucho que queramos a una persona, llegamos hasta el cementerio. A los que llegan hasta el cementerio. Llegamos ahí a una tumba en donde la persona no está en descomposición y nosotros les hablamos y les decimos, vea, yo estoy aquí, me acuerdo de ti, estoy llorando, estoy pensando en ti. Y esa persona no los está escuchando. No los podemos acompañar y ni cuenta se dan en estas procesiones del velorio y del entierro. Y nosotros creemos que lo estamos acompañando al muerto. Estamos acompañando y en ese caso a los familiares, pero no al muerto. Pero el Señor, este Dios,
El Señor Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo tienen la capacidad de en esa muerte física estar al lado de nosotros, agarrándonos, sosteniéndonos. Dice, te infundiré aliento, te infundiré paz. Y entonces es una tranquilidad, no hay angustia ni ansiedad, pero también nos la quita desde antes, con sus promesas, con sus bendiciones y con su palabra. Y no es que nos interese morir o nos guste morir, sino que ya esa ansiedad, esa angustia, ya sabemos que no vamos a estar solos, que está este Dios que nos ama, que nos ha demostrado que nos ama, tanto que el Señor Jesucristo murió por nosotros, para darnos vida. Pero también el Señor Jesucristo resucitó y entonces nos da la palabra de esperanza, la seguridad que no solamente está con nosotros ahí en esa transición de la muerte, sino que también nos van a resucitar y nos van a enterrar vivos. Pero no es que sintamos la angustia, ay, yo ahí sintiendo los gusanos, tampoco está hablando de eso, sino que sabemos que vamos a resucitar y que tenemos vida y que no vamos a desaparecer. Ningún ser humano va a desaparecer, pero vamos a resucitar con vida o sin vida. Entonces los que hemos creído en el Señor Jesucristo, en su deidad, en su muerte, en su resurrección, tenemos una roca firme donde estar parado. Y esa no es una de las soluciones, es la solución. Que usted esté parado sobre la verdad, que usted esté parado sobre la roca, que usted esté parado sobre promesas ciertas, bendiciones ciertas. Nos dan el Espíritu Santo, un espíritu de sabiduría, un espíritu de sanidad interior, porque lo que nos angustia es nuestras enfermedades interiores, que no se solucionan con una pastilla, ni con un tratamiento, sino es dándole vida al ser humano, dándole amor al ser humano desde su interior, dándole sabiduría, fortaleza al ser humano desde su interior. Tenemos una palabra también extraordinaria. Nos dan una paz que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa toda esta ansiedad externa, todas estas preocupaciones externas. No nos están hablando de que de una vez no van a conseguir trabajo, sino que nos calman, nos aquietan. Y encima de eso, ellos hacen las soluciones con todo su poder, con todo su poder. Una de las palabras que nos dice el Espíritu Santo es eso, quédate quieto y déjame, no me estorbe, déjame hacer lo que tengo que hacer para solucionar. Pero mientras tanto, confía en mí y quédate quieto y confía en mí que yo haré. Eso es Doctora. sumamente importante. Los escucho a ustedes. Sé que están, que se hablan. No, pues más que todo es porque en la medida que yo te escucho, esto tan fascinante, ¿cierto? Pero me recuerda lo que muchos oyentes y en el cotidiano, en el día a día, encontramos a las personas. Inclusive esta semana una persona me decía, está muy bonito todo eso, muy bonito todo eso que dices de la resurrección, la vida eterna, pero eso a mí no me quita la ansiedad que tengo en este momento. Eso a mí no me quita esta angustia. Y, por ejemplo, una de las oyentes que me llamó y me pidió muy específicamente que manifestara su caso de ansiedad, por favor, porque necesito que me den una palabra de aliento y además porque no sé si otras personas estén pasando por esta situación. Ella me decía, desde que yo fui mamá, la maternidad despertó en mí todas las ansiedades, todos los miedos, todos los temores, me activó todos mis traumas, mi rabia con mi familia. Me dijo, yo conozco a este Señor Jesucristo, yo leo su palabra, pero eso no me ha quitado a mí mi ansiedad, mi miedo, reactivar eso que mi familia hizo conmigo, lo estoy haciendo con mis hijos, entré en pánico de pensar que mis hijos van a tener una vida tan desgraciada como la mía. Entonces ella me decía, no logro aquietarme, no logro escuchar a este Dios, no logro que salga el amor de este Dios a través de mí para darle amor a mis hijos. Me decía, porque
estoy llena de rabia interna porque tengo mucha ira de todo lo que se me activó con la maternidad. Adicional, ella decía, recuerdo que me dijeron no tuviera hijos, decidí tenerlos y estoy furiosa por no haber escuchado esa palabra, por no haber decidido no tener estos hijos, pero me dejé llenar de presión familiar, de presión social, que cómo me iba a quedar sin hijos. Entonces, me gustó mucho, a mí me dio mucho dolor y hoy estoy personalmente muy conmovida porque sé lo que produce tener tanto bullicio interno y tanta ansiedad y a uno decirle confíe en el Señor, pero uno dice no, eso no me quita nada, eso no me quita esto que estoy sintiendo, ni tampoco llega a las soluciones porque tampoco llega ni el trabajo, ni la plata, ni mejora las relaciones en mi casa, porque además también hay mucha gente que tiene muchos problemas internos en su familia, sea con sus esposos o con sus esposas o con los padres, bueno, entonces a mí me conmovió mucho porque justamente cuando esta persona hablaba y hablaba y hablaba, lo que yo vi fue mucho miedo, mucho temor, un temor desbordado que para mi concepto la tenía paralizado, la tiene paralizada, donde no le permite encontrar ni siquiera ninguna solución, donde ella se ve que la solución, la única, es ella morirse porque dice que ella es el problema de lo que todo lo que le está pasando. Y aunque traté de generarle algunas palabras, decirle, confía en este Dios, tranquilízate, apacíguate un momento, cálmate para que escuches la voz de él. Inclusive yo le decía, no, los problemas externos siempre van a haber, porque inclusive, como usted lo decía ahorita, varios oyentes me manifestaron y a mí eso me dio mucha impresión porque muchos me llamaron a decirme que no sabían que yo vivía en tanta angustia y que no sabían que yo vivía en tanta ansiedad, que pensaron que yo ya estaba bien por lo que leemos la Biblia y conocemos a este Dios. Entonces yo les explicaba que no, o sea, que no es porque conozcamos a este Señor Jesucristo y Él nos conozca y nos bendiga y nos haya salvado que los problemas hayan acabado. Los problemas siguen y siguen siendo muchos y muy fuertes a veces y se alborotan las ansiedades y los temores y los miedos, pero uno ya tiene, como usted decía ahora, una roca y esa roca, en mi caso, no está solamente pensando en el futuro de que voy a resucitar con vida. No, en mi vida, porque también a mí me ha pasado que yo a veces digo, sí, eso va a ser en el futuro, cuando resucite, eso no es en este momento, ahora tengo otras situaciones que me quitan el aliento, como digo yo, pero este Dios sí me ha permitido a mí tener calma, calma en medio de mis ansiedades y de mis miedos, porque sí los tengo y son constantes, y a veces me despierta mi cerebro diciéndome con qué vas a pagar tal cosa. ¿Y qué va a pasar contigo? Sí, o sea, todo el tiempo pasa lo mismo. ¿Y qué pasa contigo? Sí. Entonces, quiero decirle a los oyentes y a ti, doctora, que muchos oyentes nos llamaron a decirnos que por favor, que les digamos cómo aquietamos tanto los que ya conocen a este Dios como los que no conocen a este Dios, cómo hacen para calmarse, para poder pensar y para poder bajar tanta ansiedad sobre la que están viviendo en este momento. Les empecé diciendo que ningún ser humano puede calmar eso, ni puede sustraerse de problema. Es la realidad. ¿Por qué? Porque es que no somos Dios. Esta persona que está preocupada por sus hijos, le digo, y se le podrá aumentar la angustia, pero es el primer paso, uno reconocer. No depende de ella la situación de sus hijos. No depende de ella. Nunca podrá controlarlos y darle lo que ella quisiera darle. No lo podrá hacer. Por eso les estoy hablando. Hay 3 personas que sí lo pueden hacer, porque son Dios. Nosotros no lo podemos hacer. Cambiarle las circunstancias a alguien. Por eso les empecé diciendo, la persona tiene trabajo, la persona tiene dinero y no se le acaban sus ansiedades y sus preocupaciones. No se le acaban. Ya se comienza a preocupar porque tiene dinero. Ya se comienza a preocupar porque tiene trabajo. Entonces esto es nunca acabar. ¿Cómo lo podemos acabar? Si podemos confiar en alguien que pueda solucionar desde el interior, desde el interior. Nosotros mismos no nos podemos sanar desde el interior. Hay mucha gente que sí, que sanidad es interior y que se comienza a sanar él mismo del interior. ¿Cómo? No hay forma. Y el ser humano enfermó desde su interior
cuando desobedeció a este Dios e hizo lo que este Dios le estaba diciendo que no hiciera, porque le iba a producir angustia, ansiedad y todavía peor, muerte. Muerte. Entonces, una persona muerta, ¿dónde va a tener el poder y la capacidad? Tenemos existencia, pero no tenemos vida, todo ser humano. Y el pecado está en nosotros, aún en los creyentes. Esa es otra cosa que a veces los que estamos en Cristo creemos que ya estamos inmunizados contra el pecado. Y también el pecar viene y nos produce angustia y desazón y miedo, teniendo un concepto equivocado de este Dios. Por eso les estoy diciendo, nos han enseñado a tenerle miedo aún a este Dios, a esta persona que murió por nosotros. ¿De dónde va a salir el miedo y de dónde tanta distorsión? Hay cantidad de personas que por su comportamiento, por sus pecados, y aún me llama y me dice, por este pecado es que a mí me pasó esto, por este pecado a mí fue que me pasó esto. Entonces Dios me está castigando. ¿Cómo así que Dios lo está castigando? ¿Cómo es que Dios lo está castigando si el Señor Jesucristo murió por nuestro castigo? Eso es muy diferente. Entonces, todas esas cosas que tenemos que maneja nuestro cerebro en forma mentirosa y mentirosa con relación a este Dios. Si este Dios es el único que puede tener la capacidad en su amor y en su misericordia de protegernos, cuidarnos, acompañarnos, solucionarnos. Pero si yo le tengo miedo a esta persona, terror a esta persona, y estoy pensando que es el monstruo de los pantanos que está buscando nada más cómo castigarme, cómo molerme, cómo destruirme. Esa frase común y corriente que hay en el mundo. Nos tiraron aquí a sufrir. Eso no es cierto. Eso es una gran mentira. Ese es un monstruo. Nos creó y nos tiró aquí a sufrir. Pero el Señor también ha dicho, ante esta descomposición del ser humano y de toda la naturaleza, porque hasta la misma tierra está aburrida del pecado del ser humano y de la maldad del ser humano. Hasta la misma tierra está aburrida, porque entró la maldad, el aburrimiento, y por eso el Señor también tiene, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Sale la misericordia, sale el agradecimiento. Hablábamos con alguno de uno ser agradecido y mirar, en vez de buscar soluciones, mirar lo que tiene. Mirar cómo está. No tiene trabajo, pero tiene las posibilidades de hacer algún emprendimiento, de alguna cosa, aún hasta pedir limosna y encontrarse con personas dadivosas, generosas, que le colaboran, que se Doctora, preocupan, ¿no? pero digamos que cuando uno está solo, digamos en mi caso, yo no tengo, digamos, hijos, entonces yo puedo tratar, aunque también entran las ansiedades, pero yo puedo tratar digamos, puede ser mucho más fácil para mí. Pero cuando es una persona que tiene hijos, que no solo tiene que pensar en uno, sino también en los hijos, y lo digo por todas las, ayer también tuve una, Bájese, se tiene que bajar de esa nube. ¿de Se cuál nube? tiene de la nube de que va a poder ser capaz de sostener, de alimentar, de darle paz y bienestar a otras personas. Ningún ser humano está capacitado para eso. Llámese hijo, llámese papá, llámese hermano, llámese amigo. No tenemos la capacidad para solucionar todos los problemas, todos los miedos, todos los traumas interiores. No hay la posibilidad. Por eso tenemos que aceptar la alternativa, que tenemos 3 personas que sí tienen la capacidad. Muchas veces aún, hasta humanamente uno dice, no me gusta esa persona, no me parece esa persona, pero es el que tiene la solución. Reconocemos que ese tiene la solución. No la tengo yo, no la tengo yo, no la tiene cada uno.
ese otro tiene, y aún hasta no me gusta, no me parece, no, me cae harto, pero es la persona que me puede ayudar. Es la persona que tiene la capacidad de solucionar este problema. Eso es muy diferente. Doctora, pero entonces las personas que ya tienen a esta persona, digamos, ya conocen del Señor Jesucristo, ya tienen... Tranquilícense y quédense quietos. Y dejen que él trabaje. Dejen que él solucione. Esa quietud, o sea, ¿esa quietud qué significa? O sea, ¿a qué te refieres tú con esa quietud? Porque uno puede pensar... No buscar uno la solución, esperar que ellos solucionen y le digan la solución a uno, porque sí tienen la capacidad, la sabiduría, el poder, el talento, como lo queramos llamar, por su misma naturaleza y por su mismo amor y misericordia al ser humano. Entonces pueden hacerlo. Dice que él abre camino donde no hay. Crea, tiene un poder creador, tiene poder creador y creador de la nada, de donde no hay. Entonces pueden crear soluciones. La solución no la hay, pero ellos la pueden crear. Ellos la pueden crear, aunque suene absurdo, pero uno tiene que pararse en la realidad. Uno tiene que pararse en la realidad. No. Y en la verdad, sí, a lo ancho. La verdad, ahora pues que están hablando, estoy encontrando algunas de las raíces de mis angustias. Quería empezar, no sé si puedo empezar a compartirles, inclusive Claro. estábamos hablando la semana pasada, porque yo pienso que esta está muy relacionada con mi caso particular, muy relacionada, porque yo inclusive toda esta semana estuve pensando, porque yo desde niña siempre he tenido esa angustia, porque ha sido desde muy niña. Y una de las cosas que analizaba es que yo siempre creía que yo podía brindarle bienestar a las personas, ¿cierto? Y cómo cambiar las circunstancias de las personas, ¿sí? Quizás puede ser por situaciones de niña que pude haber vivido, no sé, la verdad no recuerdo muy bien, pero de pronto situaciones difíciles que haya visto de personas o cosas, circunstancias. Entonces todo el tiempo desde muy niña siempre he querido como que las personas estén bien. Y eso me llevaba a tener un carácter fuerte. ¿En qué sentido? En que recuerdo inclusive que me le ponía morada a mi mamá, que fue una de las situaciones que recordé esta semana, porque yo siempre quería tener la razón. Entonces también eso es una cosa tenaz, que yo desde muy niña pensaba que tenía la razón en muchas cosas. Entonces no me podía corregir mi mamá y mi papá porque yo pensaba que yo me portaba bien y que yo tenía la razón y que yo estaba haciendo las cosas bien, y por qué me regañan a mí si yo estoy haciendo las cosas bien en este momento. Entonces yo pienso que se me empezó a generar a mí en mi cerebro un carácter como si las decisiones que yo tomo están bien, si yo hago las cosas bien, e inclusive me llevó a pensar que para que mis hermanos estuvieran bien debían hacer las cosas que yo hacía. Entonces yo tenía unos hábitos desde niña y siempre quería que ellos también los tuvieran. Y al contrario, tenían unos hábitos muy diferentes a los míos, por ejemplo, de hacer actividad física. Desde niña yo siempre estuve en el equipo de baloncesto, entrenaba, tenía unos hábitos, y yo siempre les decía, pero ¿por qué no haces esto? ¿O por qué no te metes? Porque todos tuvimos las mismas oportunidades. Y yo decía, ¿y por qué teniendo las mismas oportunidades, por qué no hacen esto? Entonces yo empecé a generar y analizaba esta semana que en mi carácter, yo digo que hasta muchas veces tenían la razón cuando me decían, es que tú crees que tú tienes la razón y que lo que tú digas así debe ser, ¿cierto? Y en algún momento yo llegué a pensar que sí, y me empiezo a dar cuenta que lo que a mí me hace feliz no hace feliz al otro, que lo que para mí es bueno quizás para el otro no sea tan bueno. Si mi decisión es tener este estilo de vida, de pronto para el otro no. Entonces, eso me ha llevado a tener una serie de situaciones de angustia, porque quisiera cambiarle las circunstancias a las personas. A veces me hacía responsable de los actos y de las decisiones de ellos, pero yo empiezo, eso es una de las sanidades que el Señor me ha dado,
es poder entender primero que yo no le puedo cambiar las circunstancias a nadie, que las personas no son felices con lo que a mí me hace feliz. Alguien una vez me lo dijo, es que a ti te hace feliz eso, a mí no. Y en ese momento yo pude comprenderlo. Entender que todos tenemos unas motivaciones diferentes, que todos somos diferentes. ¿Cuándo es que yo encuentro un choque? Cuando yo conozco principios y sabiduría que el Señor me da para vivir y yo sé que eso le hace bien a las personas, ya indiferentemente de los gustos, de los hábitos, ya cuando encuentro cuál es el camino, por decirlo así, para tener sabiduría y en este caso, ¿qué es el Señor? Que es escucharlo a Él, pedirle a Él un consejo. Hace poco nomás me pasó con un sobrino que tomó una decisión y yo le dije, ¿por qué no antes de tomar esa decisión le pediste al Señor y al Espíritu Santo que te guiaran? Entonces, ya viene otro conflicto y es, tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué no le pides que te guíe, que te dé sabiduría? Y era este afán y este afán porque puedan tomar buenas decisiones y yo sufriendo cuando no las toman y cuando veo las consecuencias, pero lo que el Señor me ha ido enseñando es que cada uno de nosotros es responsable de sus decisiones, irme soltando. Ahora que tú dices, yo parecía la mamá de todos, ¿cierto? De mis hermanos, hasta de mi mamá, de mis amigos, y ahora que ponen el ejemplo de la persona que tuvo hijos y siente eso, y tú le dices, es que tú no eres responsable de ellos. Ya son personas que empiezan a vivir su vida y a tomar sus propias decisiones, y hasta muy niños de pronto su papá los podrá orientar, pero llega el momento en que se sueltan y le dicen, mamá, es que mi decisión es esta y es que yo quiero hacer esto. Entonces yo he ido entendiendo eso. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones. Cada uno, como el Señor dice, cada uno siembra y cada uno recoge. Les confieso que fue muy descansado para mí cuando todos los miembros de mi familia, en este caso, sé que tienen salvación y vida eterna, reconocen al Señor como su Dios y su Salvador. Eso me dio mucho descanso, pero ya le dije al Señor, ya la decisión de cada uno, cómo camina contigo, cómo te cree o no te cree, ya es de cada uno. Y ha sido un proceso y la verdad la angustia se me ha quitado, no del todo, pero sí se me ha quitado por el solo hecho de saber que creyeron en el Señor Jesucristo y tienen al Espíritu Santo y Él los guía, pero adicional ir entendiendo yo que tampoco yo siempre tengo la razón en muchas situaciones. Cuando son situaciones ya pues con respecto al Señor, cosas que el Señor ha dicho que uno sabe que tienen su consecuencia, pues sí, pero cada uno tiene la decisión para tomarla, cada uno sabe cuáles son sus motivaciones y qué lo hace feliz. Y hay un versículo en Filipenses 4:6 que me dio mucho descanso y me gusta mucho siempre que me siento así y siempre lo recuerdo y lo que el Espíritu Santo me dice en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, una cosa que he vivido, porque he vivido lo que es tener paz por encima de las circunstancias, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, miren este tipcito tan importante, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso me ha hecho llevar a que mi cerebro primero empiece a tener buenos pensamientos y a entender que no siempre tengo la razón y que yo no soy quien para manejarle la vida a las personas. Si el Señor no lo hace, que lo pensaba yo, si el Señor no nos maneja como títeres, nos dio voluntad, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Entonces le doy muchas gracias al Señor y al Espíritu Santo porque me han enseñado a manejar esa ansiedad, a entregarle a Él que Él sí puede crear soluciones de la nada, Él sí puede hacer y Él se encarga de cada uno de nosotros. Yo también quería, y aprovechando con lo que dijo Albanuri, con el versículo que leyó Albanuri, es que compartirles varias cositas. La primera es que entendí por qué quedarse quieto, entendí muy bien por qué quedarse quieto y es porque cuando uno está ansioso,
uno no ve, uno es ciego, lo hablamos hace 8 días, uno solo ve el problema y no es capaz de ver las oportunidades. Entonces, tomar decisiones en medio de la ansiedad es un error. Y el ejemplo que contaba ahorita la doctora de terapia que tenía este error, tomar decisiones en medio de la ansiedad no es bueno. Y lo viví esta semana con el tema de quedarnos quietos. Pude aprovechar para que el Señor y el Espíritu Santo demostraran muchas cosas al respecto. Y la fundamental de lo que yo pude ver era el tema de la acción de gracias. Lo que leyó Alba Nuri, donde decía, todas tus peticiones están conocidas con acción de gracias. Y a veces confundimos con acción de gracias con pedir, dando las gracias porque vamos a recibir solución a lo que pedimos. Entendí que no es así. Acción de gracias lo llevo ya al caso mío. Yo, la verdad, de las personas que me conozcan, yo tengo que estar muy agradecido en mi vida por lo que tengo. Más allá de preocupado por lo que me falta, yo soy una persona muy, muy privilegiada, gracias al Señor, privilegiada en el sentido de, por el Señor, de lo que el Señor me ha permitido vivir, me ha dado a nivel profesional, a nivel personal. Yo estar aquí sentado hoy es para mí de mucho agradecimiento con el Señor, y yo creo que en la medida en que uno cambia la preocupación por agradecer lo que tiene, es otra forma de afrontar la vida y de afrontar los problemas. Eso fue una parte importante esta semana, y la otra parte importante también era el tema de detectar cuál es la raíz de las cosas que le producen a una ansiedad. Y efectivamente la raíz es por una visualización del pasado. Yo me di cuenta que uno tiene sus cosas de hace muchos años, y mi mamá y mi papá siempre fueron muy trabajadores y demás, pero hubo alguna época puntual en nuestra vida en la que yo estaba sin trabajo, mi mamá estaba sin trabajo y demás, y yo veía la angustia de ellos o el estrés de ellos porque nada faltara, y mamá rebuscando con diferentes emprendimientos. Entonces ella conocía gente que fabricaba zapatos, entonces venga, yo vendo zapatos de los que esta gente fabrica, y le ayudaban. Y además uno debería estar agradecido porque mucha gente le ayudó, mucha gente le compraba, mucha gente, nunca nos faltó nada, nunca aguanté hambre, nunca. Pero mi recuerdo no es las cosas buenas que sucedieron en el momento, sino mi recuerdo es que yo no quiero vivir esa angustia o esa ansiedad. Y el no querer vivir esa angustia o esa ansiedad, lo que hace es que esté angustiado y ansioso por no llegar a esa situación. Así esté lejos. Soy angustiado y ansioso. Y eso me impide ver todo lo que el Señor me ha dado, todo lo que tengo a disposición. Hasta los amigos que tengo que me podrían ayudar si yo llegara a estar mal. Y me haces estar ansioso día a día, porque de pronto en 5 años, 2 años, 1 año, pudiera yo llegar a esa situación. Entonces, por eso uno se tiene que quedar quieto. Y les quería compartir de pronto un par de cosas que el Señor me ha mostrado fuertes esta semana. Una es el Salmo 23:4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, uno va a andar por valle de sombra de muerte. Lo que decía la doctora, a veces la gente considera que por ser cristianos, entonces nuestra vida es cristiana, por creer en el Señor Jesucristo, entonces nuestra vida va a andar sin angustia, sin preocupaciones, sin nada. Pero es que la vida es la vida, y el valle y las situaciones complicadas existen en la vida, las dificultades en los negocios, las dificultades en los trabajos existen en la vida. Y también me recordaba el Señor en el Salmo 61:3, que dice: porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte al frente de mi enemigo. El Señor, eso ha sido para mí, y tratar de recordar eso en cada momento y tratar de sacar esa actitud de agradecimiento para poder recuperar la visión, porque de verdad que la visión se nubla demasiado, demasiado ante cada situación y ante cada inconveniente. Entonces, Doctora, perdona, Man, incluso con lo que Man acaba de compartir, recordaba que las aflicciones, los problemas, los miedos están sobre esta tierra, la existencia sobre esta tierra, que el Señor Jesucristo
cuando estuvo sobre esta tierra, él también Los tuvo... viví. Y no, y lo recordaba porque es que yo al principio, hace algunos años, yo pensaba, pero es que para el Señor era muy fácil porque él vino aquí sabiendo que era Dios y sabía que iba a... O sea, él sí tenía claro eso que tú nos explicaste al principio, lo que implicaba la resurrección, todo lo que hay adelante, ¿cierto? Entonces yo era una de las que, no sé si ignorantemente decía, no, pues es que va a tener, pues él sabía que iba a resucitar y para dónde volvía. Pero aún así, no tengo acá los versículos y de pronto mis compañeros me ayudan. Hay varias partes donde dice que lloró, que tuvo aflicción, que entró en angustia, que se puso triste por situaciones de Jerusalén. O sea, hay muchos momentos donde él, siendo Dios hecho hombre, donde él sabía lo que venía hacia adelante, tuvo muchos momentos de angustia, que imagino que también le produjeron ansiedad, temor. Pero siempre la solución de él era que se iba a un lugar aparte a hablar con el Padre y le descargaba toda su ansiedad y su angustia, porque cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre aquí en la tierra, vivió en la condición de cualquiera de nosotros. No usó sus capacidades divinas y sus poderes divinos, aún hasta los milagros y sanidades que hizo, lo hizo con el poder del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, no con el poder de él, de Dios. Él se hizo hombre y se hizo hombre sin pecado, no nació bajo el pecado y ni con pecado, pero todavía eso lo hacía más vulnerable ante las situaciones de conflicto. Ustedes ven que cuando fue ante la tumba de Lázaro, lloró. Lo primero que hizo fue llorar ante la muerte de Lázaro. Y de ahí se paró y habló con el Padre y le dijo, estoy confiando en ti, estoy confiando que tú siempre me apoyas, tú me apoyas. Y fue cuando dijo, se paró, no dice si se secó las lágrimas o si llorando, con voz llanto, le dijo, Lázaro, levántate. Pero primero habló con el Padre, porque él no usó su propio poder. No dejó de ser Dios, pero no usó sus poderes de Dios. Estuvo como en la condición de cualquiera de nosotros. Y cuando ya se sabía, ya él sabía que el Padre le dijeron, hoy te van a crucificar, él se arrodilló y lloró y pataleó y le dijo al Padre que por qué no hacía otro proceso pero que él no quería ir a la muerte ni a la muerte de cruz. Pero se levantó de ahí diciendo esta frase que lo tranquilizó y dice que sintió gozo cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es tu voluntad que yo vaya a la cruz, se paró y se entregó, que siempre se había escapado, no lo habían podido atrapar, siempre se había escapado. Se paró y se entregó. ¿A quién buscan? Ese soy yo. Y sabía que iba para la cruz, que lo estaban buscando para crucificarlo. Pero en ese momento de angustia, de desesperación, de su voluntad no querer, como cualquier ser humano, no fuimos creados para morir ni morir físicamente. No fuimos creados para eso. Se introdujo, Adán y Eva cometieron la brutalidad de desobedecer a Dios y nos fregaron a todos. Los que nos fregaron fue Adán y Eva, nuestros padres. Nuestros padres. Me estoy acordando de la persona que te escribió. No, porque tiene que funcionar bajo el drama, el recuerdo de la situación con sus padres, pero también a razón de que tenía que escuchar a la bendita sociedad, a la bendita familia que le convenía a ella tener hijos. No, en ese momento parar y la persona analizar si le conviene o no le conviene, si quiere tener hijos o no tener hijos. Y la bendita humanidad metiéndose sin conocerlo a uno, es que a ti te conviene tener hijos. Y uno sabiendo internamente, no me conviene. Doctora, No pero ya no vale la pena mirar eso para atrás, porque eso genera más culpabilidad, más rabia. Entonces, no, ella no se tiene, yo voy a actuar y estoy actuando lo mismo que mi mamá y mi familia. No, al contrario. Ella conoce al Señor Jesucristo, conoce al Padre, relaciónese aquí en su palabra, comience a llenarse del amor del Espíritu Santo, déjese guiar por el Espíritu Santo y lo más seguro, no va a actuar como sus padres.
Entonces, quítese de ahí. Nosotros tratamos insistentemente de vivir en el pasado. Hombre, el pasado ya pasó. No tratemos de vivir en el pasado. El Señor nos da una palabra cada día, vivamos cada día. Cada día. No estemos viviendo en el pasado, ni bueno ni malo. ¿De qué nos sirve lo bueno del pasado? Si eso no lo podemos revivir, ya no es lo mismo, ya eso pasó. Ya, dejemos eso atrás como quedó. Pongámonos a mirar el presente y el futuro en el Señor, no más. Eso no hay más alternativa, aunque no nos guste, no hay más alternativa. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino. Todos los caminos, todas las soluciones están en Él, que tienen el poder para hacerlo y hasta para crear lo que no hay. Está hace rato que se habla Mauricio también y quiere terciar en esta conversación. Justo tiene mucha asociación con lo que acabas de decir porque enlazando un poquito lo que hablamos en el programa pasado, hace 8 días que yo les comentaba, bajo las dificultades para hacer algo, los tropiezos, las durezas del camino, esas circunstancias como de hacer, esa demora, entonces yo lo asociaba con la música, con el emprendimiento, como esa, que uno llama esa pedaleadera tan dura, en el cambio más duro. Siempre el contexto mío fue como que yo tenía un proveedor, o sea, yo tenía una protección. Cuando empecé a estudiar la carrera que yo quería, porque yo sentía que ahí estaban también parte de mis talentos, pues la sociedad me dijo, no lo hagas porque vas a aguantar hambre. Uno de los factores externos que activó una de las raíces que ya voy a comentar es que efectivamente yo tuve unos momentos de falta de alimentos. O sea, en medio de todos esos emprendimientos y que estaba yo tratando de entender como que qué hago, ¿cierto? Que hablamos mucho en las conferencias de talentos, pues yo tuve unos momentos muy duros, unos momentos en donde ya la familia se había desintegrado, yo empecé a vivir solo y tenía unos momentos en donde no tenía que comer. Y eso es muy difícil, o sea, las personas que vivan eso entenderán que no es fácil comentarlo, pues porque da, no sé, pena, o a algunas personas se les dificulta, entonces uno como que dice, bueno, pucha, ¿qué hago? Pero al mismo tiempo, esta situación hoy en día hace que yo tenga un testimonio muy poderoso de la actuación de Dios en mi vida, porque de las raíces que yo hoy en día pude como comprender, pero gracias a Dios, porque eso es otra cosa, no es que uno mismo ya se enteró, eso es muy complejo. A mí el Espíritu Santo me mostró que yo tenía una raíz de problemas de protección y de provisión. O sea, es decir, yo pensaba que la protección me la estaba dando como el núcleo familiar, yo ya estaba en el Señor Jesucristo, que de pronto era mi papá el único que proveía, el único, no había nadie más. Mi mamá hacía el esfuerzo, pero yo seguía eso en mi cerebro. Para mí las cosas seguras en ese momento, hoy en día me doy cuenta que eran cosas falsas, o sea, una falsa seguridad. Y también que la previsión en la escasez no podía venir nada más que de esa persona. Entonces, de las situaciones en donde yo empecé a sentir angustia y esa ansiedad, porque yo decía, pues, pucha, de verdad la sociedad tiene razón, yo estoy destinado por ser músico a aguantar hambre y emprender y que no vaya, entonces de verdad, y eso generó esa angustia tremenda, pero mira que Dios en medio, sin yo comentarle a nadie, porque yo tenía pena, empezó a proveerme. Soy un testimonio de que las personas, yo tengo, en ese momento teníamos una amiga en común que me decía, oiga, a mí me da un montón de bienestarines que para aumentar mi masa corporal, que ya sé que usted quiere, yo eso no lo quiero, yo no sabía por qué me decía eso, pero yo sí, claro, a mí me sirve y me daba. O yo iba a servir en algunas cosas y una persona me decía, oiga, a mí me sobró un montón de sopa que usted quisiera. Y yo, pues claro,
pero empecé a sentir y a ver. Soy testimonio de cómo el Padre me iba dando, me proveyendo de todo. Claro, yo hoy en día puedo decir, la protección me la da mi Dios, me la da el Padre, me la da el Señor Jesucristo. Usted me La sacó las previsión, lágrimas, mijito, me sacó las lágrimas. la El previsión. freno me hizo llorar. Sí, y uno no cuenta eso por muchas razones, pero te llenas de angustia. La previsión me la da Dios. Hoy en día la gente me dice, como Paula comenta, pero usted en este momento usted tiene empresa, tiene unas personas, unos empleados, por así llamarlo. Mira, yo en este momento estoy en otra ciudad, estoy en un hotel, estoy en un evento, y la gente dice, usted no puede ser, o sea, pero sí puede ser. Y mi testimonio es, todo lo que yo puedo experimentar hoy, es porque Dios Padre me lo ha dado. Un día llegué de un viaje, de un concurso para emprender y no tenía la luz, la casa no tenía energía. Yo me senté en la puerta como a pensar, yo dije, no, tengo poca comida y no tengo energía, tendré gas, a ver si alcanza para un huevo. O sea, eran un montón de situaciones, pero ¿qué me enseñó hoy en día? El Padre es quien me sostiene y yo no creía que Él podía. Yo pensaba que eran otras personas y otras situaciones, o que era el emprendimiento, o que eran los negocios, y no. Y hoy, cualquiera que me pregunte, le puedo decir con total seguridad, quien todo lo da es este Dios en el que yo creo, que es el Señor Jesucristo, es el Padre que me ama profundamente y me permite, y yo disfruto el hoy tiene un deleite, esto es un deleite, el hoy de caminar, de comer algo, de ir, de oler el clima, el hoy es un disfrute y yo no sé, como dice la canción, yo no sé mañana, pero en el pasado yo tenía unos días en que yo a veces no tenía cosas y como dice Man, qué agradecimiento tan grande, también aprendí a agradecer lo que tengo hoy. Y para mí sí aplica ese versículo de Mateo, en donde dices que no preocupemos qué comeremos, que aquí lo tengo, no afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, ¿cierto? En mí se aplica profundamente. Yo no tengo problemas, estoy Con convencido todas que las, perdona que te interrumpa, con todas las ansiedades, la niña Paula está estrenando una blusa divina hoy. sí, exacto. Dice, no, pues pero ¿qué voy a comer mañana? Pucha, usted mira y está en una casa re linda y tiene ropa súper linda y tiene salud, o sea, hay un montón de cosas eh, agradables hoy. Y el Señor dice, pues no se preocupe por mañana, pues usted no sabe ni qué hora si va a estar, le va a sumar un día de vida a su vida y almacena graneros y eso, no sabemos. Hoy es chévere, hoy hay que disfrutarlo, hoy es mi agradecimiento hacia nuestro Dios del que estamos hablando y dando testimonio, que esa ansiedad depositada, si hay un problema, hoy tú vas y algo profundo para concluir, en la medida que yo entendí que yo, por medio de la persistencia, la profundidad, la conexión con la oración, esa paz yo la puedo experimentar. O sea, cuando yo oro, realmente se desatan un montón de cosas buenas para mi vida, porque entiendo que tengo a alguien, si no tuviera luz, me siento y oro. Si no tuviera comida, me siento y oro. Si algo falta, me siento y oro. Y ese es mi testimonio y mi agradecimiento con nuestro Dios. Y yo le puedo decir a la gente, no importa el problema que tú tengas, siéntate, ora, relaciónate, quédate quieto, disfruta, porque hay cosas buenas, a pesar de todo lo que tú piensas que está mal, hay cosas buenas y las cosas van a mejorar. Así es. Y incluso algo que yo decía es que así mañana nos falte algo. Gracias porque hoy no nos faltó. Así mañana todo lo que uno tiene se caiga. Gracias porque hoy lo tuvimos. Gracias porque hoy estuvo bien. No significa que se va a caer, pero es agradecer el presente. Es agradecer el presente y cambia la perspectiva. Yo los veo a todos con Y hay la otra lágrima en cosa. el ojo.
Sí, yo también tengo la lágrima, pero me la limpié para poder leerles, porque quiero leerles así rápido. En Romanos 8:35 dice que así no, como tú decías, lo tenemos todo hoy, pero lo que tenemos y qué es lo que queremos que tengan todos los seres humanos, y más importante que es que reciban al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador y reciban la vida y tengan vida, tengan una relación con el Señor. En Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso tendríamos para estar completamente tranquilos. Ay, Paula, que ya se secó las lágrimas que quiere expresar. No, estoy muy conmovida porque cuando escuchaba a Mauro, yo ya conocí su historia, he recordado también muchas mías, pues perdona a los oyentes, de verdad, porque me he conmovido mucho, 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 porque por el trabajo que hago en la corporación y con diálogos, es duro ver a la gente tan mal, saber que nosotros también lo hemos estado, y tú, por ejemplo, me has dado muchas palabras de aliento en su momento, y a mí también me ha tocado en muchos momentos, no ahora, de decir, y si no hay, no importa que no haya, si no hay, no importa que no haya, pero hay que perder el miedo a tantas cosas que nos quieren tener dominados, manipulados, personas, cosas, pero en realidad porque los temores son muy fuertes, porque el temor a no tener es muy duro, pero toca hacer un alto en el camino, y yo estoy muy conmovida, muy conmovida, muy agradecida, porque también sé, como lo dijo ahorita Amán, y lo hemos dicho en el programa, toda esta actitud viene de la soberbia, del orgullo, del desagradecimiento, porque nosotros queremos tener el control. Yo lo he manifestado en otros programas. Es muy duro no tener el control, es muy duro no saber si voy a tener plata mañana para poder comer, si voy a tener plata para poder pagar las facturas, pero yo siempre he pensado que no importa si hay desprotección, no importa si no hay nada, porque en últimas, como ha dicho Mauricio, el Señor siempre ha respondido, el Padre también. Podríamos cada uno quedarnos aquí hablando de cuando el Señor ha aparecido de la nada, y yo también Él ha aparecido en mi vida en momentos de la nada literalmente, donde he tenido que recibir de otros, donde he tenido que decir no tengo nada, no tengo ni 2,000 pesos en el bolsillo, andando con un supercarro y tirando una super casa, donde la gente cree que por eso tengo dinero y soy rica y no tengo necesidades, pero a mí me ha tocado comerme mi orgullo, comerme mi soberbia, y decidir esperar en el Señor, y decidir dejarme ayudar, que alguien me quiera regalar esto para la gasolina, ¿cierto? Y muchas veces por consecuencias de pecado, otras veces porque es la vida que nos ha tocado, otras veces por decisiones, por muchos factores, ¿cierto? Y no por hacernos víctimas, porque no estamos para hacernos víctimas, al contrario, mi profundo agradecimiento a este Dios creador por haberme mirado, porque puede que no tenga plata, puede que entre en las angustias del dinero, puede que entre en las angustias de lo que pasa con mi familia, de sentir que no los puedo proteger más, que no los puedo ayudar más de lo que yo quisiera ayudarlos, puede que entre todo eso, pero sí es una realidad que esa desazón interna, esa desesperanza interna se fue de mi vida, y se fue de mi vida cuando ese Dios apareció en mi vida. Y puede que yo me levante amargada y triste porque no tengo plata para comprarme ciertas cosas, por depender de ciertas situaciones, pero ya esa desazón interna, ese temor se fue de mi vida porque Él me lo quitó, porque es una realidad que solo Él pudo quitarme ese miedo, Él pudo quitarme esa desesperanza del futuro, esa culpabilidad del pasado. Y yo le doy muchas gracias al Señor Jesucristo y le pido a Él que Él, con todo su poder y con el poder del Espíritu Santo, sea hoy dándole tranquilidad y bálsamo a las personas que nos escuchan, a las personas que no encuentran en este momento tranquilidad ni ven solución a problemas, y muchas veces no los hay, porque ante muchas cosas de mi vida no hay otra solución, es que no hay nada. Hoy le tocó a Pablo la versión de la doctora Vilma. Se nos acabó el tiempo. Ay, perdón. Se nos acabó el tiempo. Pero vamos, lo último es que vamos a orarle al Señor
y todos nosotros a pedirle al Señor Jesucristo, principalmente a la amiga tuya que tiene problemas con los hijos y la familia, que el Señor le dé paz. A Amén. cada uno de nuestros oyentes le ponga una paz que sobrepase todo entendimiento, para que tengan la capacidad, pierdan el temor, el Señor les quite el miedo, les quite el temor y puedan vivir plenamente bajo las circunstancias en que estamos. Entonces, te damos Amén. muchas gracias, Señor Jesucristo, y amén. Chao, un abrazo para todos ustedes. Abrazo, que estén muy Chao. fortalecidos en él.